Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por venir a este panel que es bien particular porque se trata del lanzamiento oficial de una publicación que tiene en realidad dos partes, dos tomos, que versa selección de buenas prácticas del sector académico y que en realidad son obras que fueron parte de un análisis que hicimos con los representantes y nuestros aliados de Raga Internacional, donde en este andar de esta red académica de gobierno abierto internacional fuimos pensando en cómo poder dejar, ¿no es cierto?, disponible a la comunidad, no solo a la comunidad de investigación, sino a la comunidad que trabaja políticas públicas en este ecosistema de Estado abierto, algunas iniciativas que, por cierto, han sido buenas prácticas internacionales, porque ¿para qué vamos a inventar la rueda de nuevo? Muchas veces algo que resultó en otro lugar podría ser perfectamente adaptado a nuestras culturas, a nuestras geografía, a nuestro territorio y poder replicar aquellos proyectos, planes, estrategias, instrumentos de gestión pública que han sido exitosas o al menos que han incidido en tener una mejor calidad de vida de nuestra gente, de nuestra América Latina y el Caribe, Iberoamérica en realidad. Y por lo tanto, en ese análisis que hicimos respecto a cómo poder disponibilizar esta información, tuvimos esta idea de hacer lanzamiento de un reconocimiento a estas buenas prácticas. Hicimos una primera edición el año 2022, donde tuvimos bastante éxito en la cantidad de iniciativas que postularon para ser premiados con buenas prácticas. Esa premiación se hizo en Santiago de Chile en noviembre, diciembre, José Luis, diciembre creo. Y una de las promesas era que íbamos a generar una publicación de la CEPAL con esos reconocimientos, esas buenas prácticas, esos artículos. Y luego tuvimos una segunda versión el año 2024, donde la premiación se realizó en Costa Rica, en el primer Congreso de Estado Abierto de Costa Rica, y seguimos con la promesa de que íbamos a hacer una publicación con esos artículos premiados, reconocidos, y hoy estamos cumpliendo la promesa. Tenemos aquí un documento que es el que tiene las iniciativas del año 2024. Las premiadas del año 2022 no logré traerlas desde Santiago, pero sí están ambos documentos colgados a la web de la CEPAL en el repositorio de publicaciones, así que aquellas personas, si hay alguien acá que haya sido uno de los reconocidos o en este minuto de manera virtual y es parte de los reconocidos, que sepa que están las publicaciones en el repositorio de la CEPAL disponibles para bajar, por supuesto, de manera gratuita. Bueno, y este panel lo que pretende justamente es analizar un poquito sobre cómo realmente este tipo de iniciativas pueden ser incidentes para el resto de la comunidad. Y para ello tengo un grupo de panelistas de lujo, donde quisiera primero hacerles una pregunta. Van a tener, como estamos ya con el tiempo justo, 4 minutos como tope para la primera pregunta. Van a ser 2 más que preguntas, reflexiones que queremos aquí dejar, ¿no es cierto?, en el debate. Y el primero tiene que ver justamente con el origen de este que da vida a estas publicaciones y que tiene que ver con el rol del sector académico que, al menos para nosotros como CEPAL, desde que nos aliamos con la red de academia, la Raga, digamos, internacional, creemos que es demasiado relevante. O sea, hoy los centros académicos y de investigación no pueden estar alejados de la política pública, y eso es lo que quisiera debatir con ustedes respecto a cómo han visto este incremento, esta evolución durante la última década al menos, del rol del sector académico como un articulador con los estados y con la política pública, como un puente para
trabajar un poquito lo que es el lenguaje con la ciudadanía, un lenguaje claro, ciudadano, cómo ha sido ese puente entre la academia para, en miras, ¿no es cierto?, de la política pública, los decisores de política pública, cómo ha sido esta vinculación que ha tenido la academia con los estados para tener sociedades más justas, para un desarrollo sostenible en Iberoamérica. Entonces voy a empezar con el director del Congreso y uno de los mentores también de esta generación de buenas prácticas, José Luis Ros. Por favor, José Luis, a ver si nos das tu análisis. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Yo voy a empezar pensando o reflexionando desde la propia convocatoria, porque cuando se funda la RAGA y en estos años que hemos venido trabajando, teníamos claro que era importante conectar la academia con las decisiones públicas y con las decisiones públicas de gobierno abierto. Pero la relación es bidireccional. No podíamos pretender que la academia tuviese más importancia en las decisiones de gobierno abierto sin que la propia academia fuese más abierta. Entonces hicimos esa reflexión y encontramos que muchas veces sabemos que en todas estas cuestiones, cuando sale un escándalo, cuando sale un caso de corrupción, cuando sale alguna falta de integridad, eso se publica en los medios de comunicación. Pero no muchas veces, casi ninguna de hecho, y cada vez menos, se publican, se defienden y se promocionan las buenas prácticas cuando se hacen bien las cosas. Y hay que reconocer a los que lo hacen bien para que haya menos que lo hacen mal. Hay que alentar el ejemplo. La idea que teníamos era esa, alentar el ejemplo de que las instituciones académicas fuesen abiertas dentro y fuera de esas instituciones, con universidades más transparentes, más participativas y también más implicadas en que el resto de la sociedad lo fuera. Esa es la idea de esta convocatoria, ese fue el trabajo que hicimos con la CEPAL estos años y ahora sale todo publicado. Creo que es imprescindible, es decir, que en este congreso y ubicarlo aquí en la cumbre, sabemos que es imprescindible ligar el sector académico con otros sectores y que muchas veces no estamos lo suficientemente ligados. Entonces, esa es mi reflexión. La necesidad sigue existiendo, todavía no estamos lo suficientemente ligados con las decisiones públicas y todavía la academia iberoamericana no es lo suficientemente abierta. La mayoría de las universidades no son transparentes ni participativas. Esa es la realidad. Ahora bien, aquí en la mesa hay algunos buenos casos que creo que vamos a reflexionar y os animo de verdad a que descarguéis los documentos y veáis esas buenas prácticas porque hay ejemplos muy plurales. Hay ejemplos muy interesantes. Os lo vamos a mandar cuando acabe el congreso. Vamos a hacer un envío de documentación de las obras que aquí se han presentado para que las tengáis. Yo creo que esa es la reflexión de primer momento. Y si quieres, Alejandra, pues voy pasando como tú me digas. Paso el micro por acá. Listo. Gracias, Alejandra. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo les voy a contar sobre una de las prácticas que fue reconocida en el año 2022. Y es una práctica que buscó no solamente involucrar a la academia, sino a diferentes actores de la sociedad para construir gobierno abierto desde lo local. Esta práctica se llama Juntos por la Transparencia y fue un programa que se ejecutó en Colombia desde el año 2020 hasta el año 2025, hasta abril de este año, cerramos puertas. Era un programa financiado por USAID, por la Agencia de Cooperación para el Desarrollo, y me imagino que sabrán qué pasó con el programa. Tuvo una terminación anticipada, pero este programa se llama Juntos por la Transparencia porque buscaba incluir a esos actores que por lo general se ven protagonistas del gobierno abierto, pero están por fuera. Y era un programa que juntaba, por eso se llamaba Juntos, a universidades, a sociedad civil, a medios de comunicación y a entidades de cooperación para trabajar en pro de la transparencia en municipios de Colombia y en municipios principalmente afectados por el conflicto. Cuando se firma el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, el punto 2 de participación ciudadana exigía al gobierno nacional y a los actores que sean parte del ecosistema del acuerdo de paz incluir a las universidades y a las veedurías ciudadanas y a los medios de comunicación en la vigilancia a la verdadera implementación del acuerdo y a la promoción de la participación ciudadana.
el acuerdo de paz no habla de gobierno abierto, pero habla de los pilares del gobierno abierto como los entendemos hoy día, como pivotes para construir la paz. Garantizar pleno acceso a la información, plenas garantías de participación ciudadana, planes de acción reales en las entidades territoriales que involucren las necesidades reales de la población. Y el artículo, lo van a ver, cuenta la historia de cómo la Universidad de los Andes, que es una de las universidades privadas más importantes de Colombia, se involucró y se fue a 18 municipios de Colombia a apoyar la formulación de planes de gobierno abierto. Pero planes de gobierno abierto no tecnificando o trayendo pues páginas web, cosas que es lo que normalmente se piensan, no. Gobierno abierto desde las bases, gobierno abierto de hacer procesos de participación ciudadana reales para que la gente de una comunidad indígena construyera la política de salud pública del municipio a partir de su cosmovisión del mundo. Planes con la gente de protectora de animales que se ven afectados por el conflicto para que hicieran mecanismo de identificar cómo hacer la mejor política de protección animal para su municipio. Planes orientados a hacer vigilancia a cómo los derechos de los grupos étnicos de un municipio de mayor presencia de un grupo étnico que históricamente han estado desplazados se tenían en cuenta al momento de priorizar la toma de decisiones. Y ahí la academia jugó un rol fundamental porque la academia es metódica, la academia tiene mecanismos para levantar información, para analizar datos, para formular de forma organizada propuestas y políticas, y el artículo pues cuenta cómo la Universidad de los Andes pudo empezar a incluir estos temas en el trabajo de los servidores públicos, que además la academia tiene pedagogía y el servidor público tiene que aprender, no con una imposición que lamentablemente cuando se hace asistencia técnica desde el gobierno nacional es impuesta, sino más bien se aprende con pedagogía. Y el programa evolucionó a un punto que al final teníamos un programa que se llama Práctica País, y es que desde la universidad, a través de Juntos por la Transparencia, se financiaban las prácticas de estudiantes universitarios de último semestre y los mandábamos a los municipios 4 meses a estar allá inmersos en la realidad del municipio y acompañando. La Universidad de los Andes, para los que no nos conocen, es una universidad de élite donde estudian los niños con mayor facilidad económica del país. Entonces pensar que una persona privilegiada del norte de Bogotá se iba a ir a vivir a un municipio afectado por el conflicto, ya de entrada era un tema que estaba mostrando cómo hay que volcarnos al territorio como forma de promover el gobierno abierto y en este caso pues de consolidar la paz, que era la propuesta del proyecto. Muchísimas gracias. Bueno, lo vamos a presentar, Fernando Segura, él es autor de este artículo y también el coordinador académico del Congreso, así que qué interesante el caso, digamos, primero de la incidencia desde el sector académico, pero una de las reflexiones importantes aquí es qué importante tener presupuestos mínimos para dar sostenibilidad a iniciativas que son realmente maravillosas, que llegan en este caso a los territorios, que acortan la brecha entre, en este caso, los pasantes, los practicantes, los que están en últimos años, viendo las realidades de nuestra ciudadanía, ¿no es cierto?, en los ámbitos territoriales. Pero todo eso requiere, sin duda, un presupuesto que a veces se deja de contar con él. Sí. Y te voy a contar una anécdota. Los recursos de USAID se suspenden un 21 de enero y los practicantes habían salido el 18 de los municipios. Y llegó un momento que nos dijeron, no pueden mandarles un peso, y ya los teníamos allá. Ya teníamos 18 estudiantes en territorio a los cuales no les podíamos mandar la plata para que pagaran el arriendo ni el tiquete de regreso. Pero acá la universidad dijo, no, es nuestra responsabilidad, son nuestros estudiantes, y la universidad asumió la estadía y el acompañamiento de los muchachos, porque el acompañamiento lo hacía Juntos. Yo era el director técnico de Juntos por la Transparencia, lo fui los 4 años que duró, pero fíjate lo que has dicho, pero al final el compromiso de la universidad permitió sacar adelante el proyecto y no dejar que la pasantía no se hiciera, porque le incumplíamos al municipio y a los estudiantes que habían creído en el proyecto para sacar adelante su práctica laboral. Wow.
Bueno, 5 estrellas a la Universidad de los Andes. Muchas gracias, Fernando, por contarnos esa experiencia, porque realmente podría perfectamente replicarse en cualquier otro país, ¿no es cierto?, con una universidad que tenga esa voluntad de generar este tipo de incidencias con sus estudiantes y a niveles territoriales. Bueno, pasamos ahora el micrófono a Marcela Mora. Marcela es una gran colaboradora de la red. Ella se encarga de las comunicaciones. Así que ahora no vas a poder mandar un Instagram, pero podrá ser después. Y Marcela, yo creo que tiene mucho también desde su cosmovisión acá de lo que ha pasado en todos estos años, ¿no es cierto?, de cómo has visto este proceso de reconocimiento de las buenas prácticas y el rol académico. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo colaboré de manera en apoyo, digamos, a este proceso, sobre todo el segundo. El primero ya llegó un poco tarde, pero rescato mucho un tema que es muy importante. Como José Luis mencionaba, la apertura en los procesos académicos en las universidades, por ejemplo, están adentro, pero también hacia afuera. Entonces, la selección de buenas prácticas técnicamente se trabajó en esa perspectiva, es decir, universidades trabajando en su universidad al interno, pero también universidades trabajando con otros actores, la sociedad civil, los gobiernos y otros actores en general. Y de ahí surge la diversidad de iniciativas que han sido reconocidas tanto en la primera edición, que fue en el 2022, como en la segunda del 2024. Tenemos iniciativas relacionadas con apertura interna, programas o políticas de ética, de integridad dentro de las mismas universidades para el manejo de su personal, para el manejo de sus propias administraciones y presupuestos participativos dentro de las universidades, por supuesto, que se dieron algunos casos. Otros que ayudan o benefician a los procesos de gobierno abierto, con el enfoque de gobierno abierto hacia el exterior, como en el caso del Observatorio Regional de Transparencia, por ejemplo, en la Universidad de Concepción, uno de los premios del 2022, que ayuda no solamente entre académicos, sino ayuda a mejorar las capacidades de los mismos estudiantes en procesos de transparencia. Y de esa forma también se promueve la incidencia de actores que están en proceso académico de crecimiento. Y creo que ese es uno de los valores más fuertes de estas iniciativas, no solo el desarrollo o los proyectos, la incidencia hacia afuera, sino también la incidencia adentro, y cómo estas iniciativas tienen este efecto multiplicador, este plus, este valor público, no solo hacia proyectos o hacia instancias, ámbitos que van a beneficiar digamos, a públicos generales como la comunidad universitaria, sino también a personas individuales como son los estudiantes. Así que es lo que yo más valoro de estos procesos, que he visto muy de cerca también cómo cada una de las iniciativas no solamente se basa en el valor o en el fin último de sus proyectos, sino también identifica otros digamos, valores que se van generando de paso, de camino a conseguir esos fines. Así que eso es lo que más me gusta, pues, y más bien siempre vengo felicitando todas las iniciativas que se han desarrollado tanto en el 2022 y en el 2024, y espero que sigan adelante. ¿Aló? Muchísimas gracias, Marcela. Qué interesante algunos ejemplos que diste y que efectivamente sean un motivador, ¿no es cierto?, para que tengamos en el futuro nuevas ediciones de las buenas prácticas. Vamos a seguir por este lado con Joaquín Meseguer, así se pronuncia. Joaquín es autor también, así que nos podrá contar un poquito sobre esa experiencia, y también es secretario ejecutivo de Raga España, así que va a ser muy interesante que nos cuente cómo está, ¿no es cierto?, en este maravilloso país que nos ha acogido tan bien y se ha comido muy rico, por cierto. ¿Cómo lo ven desde la mirada de Raga España? Muchas gracias, Alejandra, y también a CEPAL y a Raga por organizar este segundo congreso en España y organizar también esta mesa. Y aparte de secretario ejecutivo de Raga España, tendría que poder llevar el título también del más vago de Raga España y de Raga Internacional, porque todos mis compañeros han trabajado aquí, se han dejado
la piel en la organización del Congreso y a mí me ha pillado en un momento muy mal de mi vida laboral, no porque tenga malas noticias, sino porque he tenido que dedicar un montón de tiempo a otros afanes y no he podido dedicar prácticamente tiempo a organizar el Congreso que debería de haber también organizado en buena medida en nuestro país. Así que bienvenidos, bien acogidos y también deseosos de que se organice la tercera edición en otro sitio donde podamos también conocer otro bello país donde Raga pues ya tiene su implantación. A nosotros, en el proyecto que yo quería contar y del que hablo en este capítulo del libro, no nos ha pasado como a Fernando que nos hayan quitado los fondos porque nunca los tuvimos, o sea que no hemos tenido prácticamente nunca esa suerte, aunque es verdad que la red de entidades locales por la transparencia y participación ciudadana, de la que yo formo parte, pues sí que tiene pequeños fondos, pero bueno, normalmente no van destinados a retribuir para nada el trabajo de los que formamos parte del grupo de trabajo que yo coordino, que es un trabajo totalmente altruista. Somos todos profesionales de la administración pública, no solamente de la local, sino de los demás niveles territoriales de organización de nuestro país, en España, pero también representantes de órganos garantes de la transparencia, consejos y comisionados de transparencia, sociedad civil y también academia. Yo creo que esta participación de la academia en este grupo de trabajo que coordino dentro de esta red es lo que le da, diríamos, peculiaridad al propio grupo, porque no es muy habitual, diríamos, en los restantes grupos de trabajo de esta organización encontrar, diríamos, representantes de la academia, ¿no? Por poner en contexto y muy brevemente, esta red de entidades locales por la transparencia y participación ciudadana se constituye dentro de lo que en España se conoce como la FEMP, que es la Asociación, diríamos, de Municipios y Provincias de España. Agrupa el 95% de los municipios de España, con lo cual es el interlocutor siempre válido para hablar con el Estado y hablar con las regiones, con las comunidades autónomas a la hora de aprobar normativas o de diseñar e implementar cualquier plan o programa de políticas públicas. En el año 2016 la FEMP decide, aprobada la Ley Estatal de Transparencia, crear una red específica para los temas de transparencia y participación, y esa red se nutre o se organiza, diríamos, estructura en grupos de trabajo. En el año 2016 se crean los dos primeros, que es Datos Abiertos y Transparencia y Acceso a Información Pública, que coordino yo desde el año 2016. Desde entonces, este grupo, diríamos, tan variopinto, con esta composición tan heterogénea y mixta, pues hemos llevado a cabo un montón de trabajo para, sobre todo, las entidades locales que tienen menos recursos, menos personal o menos dinero, diríamos, ofrecerles instrumentos, herramientas para que empiecen a gestionar la transparencia dentro de sus propias organizaciones, empezando por modelos de normas en el ámbito local en materia de transparencia. Cada entidad local tiene su poder normativo. La FEMP no tiene poder normativo porque es una asociación de municipios, aunque sea una asociación de entidades públicas, no tiene capacidad normativa, pero sí tiene la posibilidad de elaborar modelos de normas para entregárselos, diríamos, a estas entidades locales que no tienen tiempo ni quizá destreza para poder elaborar estas normas en materia de transparencia en su propio ámbito, ¿no? Este quizá ha sido uno de los primeros esfuerzos o mayores esfuerzos que hemos realizado en beneficio de la comunidad local, diríamos, en nuestro país, pero hemos hecho un esfuerzo importante de formación a funcionarios de la órbita local y elaborado un montón de publicaciones, algunas de ellas referencia incluso para el Estado o para las comunidades autónomas a la hora de elaborar sus propias normativas. Por no ocupar más tiempo, simplemente decir que en los últimos tiempos hemos colaborado con una universidad, con la Universidad de Valladolid, en un plan de innovación docente, en la elaboración de un glosario de términos clave en materia de gobierno abierto, que es un documento vivo que sigue alimentándose mes a mes, y estamos elaborando una publicación no tanto ya dirigida a funcionarios de administración local, sino a la ciudadanía, que se titula Basado en Hechos Reales, que es una novela negra auténtica donde lo que contamos son desastres terribles de las administraciones públicas cuando dan respuesta a solicitudes de acceso a información pública. Tenemos a un compañero en el grupo que es Frank, que tiene una pluma y una destreza absoluta para relatar estas historias, y esperamos tenerla pronto, y además es gratuita también, como las publicaciones de CEPAL, y se podrá descargar y disfrutarla. Espero que sea así. Muchas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias, Joaquín. Muy interesante. Vamos a esperar que
salga esa edición. Y bueno, me parece que efectivamente trabajar ahí con todo lo que tiene que ver con la red de gobiernos locales es maravilloso. Bueno, vamos con Consuelo Huergo. Consuelo, muchas gracias por estar en este panel. Ella es autora y además profesora de la Universidad de Mar del Plata. A ver si nos puede contar cómo ha sido la participación, ¿no es cierto?, en estos documentos y bueno, en qué están. Va a ser interesante saber. Bueno, buenos días a todas, todos. Gracias por la participación en este panel. En nuestro caso, el documento que van a poder consultar en este libro es elaborado en coautoría con Romina Hernández, que está ahí también entre ustedes. En nuestro caso somos una universidad pública en Argentina, que somos herederas de la reforma universitaria de Córdoba de 1918, y eso nos da algunas características respecto a la participación, respecto al gobierno colegiado, y yo digo tempranamente en línea con los valores del gobierno abierto, aún quizás antes de que existiera como categoría, ¿no? Pensando justamente en que más voces pudiesen ser parte de las decisiones de las universidades, que esas decisiones pudiesen ser sostenidas en el tiempo, es decir, construir nuevas institucionalidades que garanticen la participación y la democracia interna, pero también la democratización del conocimiento que se construye en las universidades, ¿no? Y un poco lo que nosotras quisimos proponer en el artículo tiene que ver con un programa muy joven que se llama Universidad Transparente, que fue creado en el año 2022, dentro de una subsecretaría que me toca conducir, que es la Subsecretaría de Innovación, pero estamos dentro de un área china, digo yo, porque es la Subsecretaría de Asuntos Laborales, ¿no? Entonces, pensar en el gobierno abierto y pensar en las universidades públicas argentinas es pensar en un territorio de disputas, porque esto, digo, estamos en un área de laborales, pero somos un área de innovación, ¿no? Y esto tiene que ver también con que las universidades un poco llegamos tarde, ¿no?, a los procesos de discusión de gobierno abierto, que quizás están más pensados en lo local, ¿no?, en la ciudadanía más masiva y no tanto en los procesos de la academia. Por eso, cuando preguntabas al inicio, Alejandra, el vínculo entre el Estado y la academia y cómo esto podía potenciar, creo que justamente ahí hay un potencial enorme. En nuestro caso, Argentina es un territorio muy vasto, contamos con una ley de acceso a la información pública con bastante antigüedad, pero sin embargo, y paradójicamente, el auge de los procesos de transparencia en nuestro país se ha dado justamente gracias a la llegada al gobierno nacional de un gobierno de corte neoliberal, bastante duro en relación a su vínculo con las universidades, que ha dado batalla abierta y directa contra el financiamiento de las universidades, en nuestro caso financiadas completamente por el Estado Nacional, y esa batalla pública sobre por qué las universidades no se dejan auditar, la creación de masivos contenidos con muchas fake news respecto de la transparencia pública de los organismos públicos, ¿no?, como parte de una agenda que excede a las universidades, hizo que las universidades les empezaran a dar más bola a la ley, ¿no? No es que no hubiera transparencia, las universidades estaban obligadas a rendir cuentas a un organismo del Estado desde siempre, pero quizás habíamos descuidado mucho la faceta pública, ¿no?, contarle a la ciudadanía, más allá de rendir cuentas, qué hacemos, de qué manera lo hacemos, quiénes somos. Y un poco lo que intentamos con nuestro programa Universidad Transparente fue tratar de recuperar desde los principios del gobierno abierto estas iniciativas que nos permitan sostener la confianza que la ciudadanía tiene en las universidades públicas. Entonces, uno de los primeros productos, que es el que contamos en este artículo, es el portal de transparencia, que nos ha permitido, en este proceso, sobre todo de batalla pública en los medios respecto de qué hacen las universidades, qué presupuesto, cuántas personas, cuántos docentes, nos ha permitido, por ejemplo, darle datos certeros al periodismo local, a los y las influencers, respecto de discutir en la faceta pública, hoy los medios, hoy las redes sociales, bueno, aquellos datos que se tratan de instalar respecto de si las universidades somos o no transparentes, ¿no? En esta disputa respecto de por qué financiar a las universidades públicas, ¿no? Y un poco el artículo, si bien algo de esto menciona, lo que hace también es recuperar cómo dimos ese proceso para poder lanzar nuestro portal de transparencia, que en definitiva nos permitió recorrer
los intereses, pero también los límites internos de una institución que busca ser abierta, que busca ser participativa, pero que también tiene resquemores en esa apertura. Y el artículo nos ha permitido también, como un ejercicio de reflexión incluso, ¿no?, de poder pasar en limpio procesos que han sucedido naturalmente, porque muchas veces son conversaciones, son reuniones, no los formalizamos en procesos académicos, y el artículo nos permitió eso, ¿no? Me parece que también eso es interesante y paradójico a la vez, ¿no? Porque hacemos gestión en la universidad, en nuestro caso, no somos un grupo de investigación, nos ocupamos de hacer, pero también es necesario producir literatura, producir artículos que instalen preguntas y que hagan que otros actores también se sumen a discutir con, en este caso, nuestra área, cómo construir transparencia. Porque en definitiva creo que lo que está en discusión es el valor público que las universidades públicas generan en Argentina y por qué es indispensable que se siga sosteniendo su financiamiento desde el gobierno nacional, en este caso, en este contexto, ¿no? Ahora, hace poquitos días se logró rechazar el veto presidencial respecto a una ley de financiamiento, sin ir más lejos, y esto implica también que la ciudadanía siga sosteniendo su confianza en las instituciones como la universidad, y eso nos duplica la apuesta. Entonces las universidades tenemos no solo el deber de seguir produciendo ciencia, de seguir colaborando, sino también el deber de seguir siendo una de las instituciones de más confianza para la ciudadanía. Y creo que ahí la transparencia, como gran concepto, tiene muchísimo para aportar. Muchísimas gracias, Consuelo. Realmente pensaba mientras ella explicaba esto que qué importante es mantener la confianza y quizás incluso aumentarla, y como una herramienta, como un portal de transparencia que en el caso de las empresas públicas, o de las organizaciones públicas, o de las universidades públicas, ¿no es cierto?, hay una ley de transparencia detrás que obliga, por lo menos, son sujetos obligados, digamos, de entrega de información. Lo que pasa es que en el tráfago del día a día y su actividad, digamos, propia, como que nos entra en conciencia de que hay que publicar la información. Pero además sirve para ustedes mismos, es decir, a veces ustedes mismos pueden consultar a sus propios portales de transparencia muchas data, digamos, que puede servir para toma de decisiones internas. Entonces, finalmente tener como consolidado en un lugar toda la información que tiene que ver con los gastos y con actividades y con todo lo que ustedes quieran proactivamente mostrar en un portal de transparencia, finalmente les sirve a todos, a los periodistas de datos, a la comunidad en general, a los funcionarios internos, y eso genera confianza, ¿no es cierto? Genera confianza y demuestra que además las universidades finalmente son un centro de pensamiento y de investigación que también aboga por la transparencia. Es lo que pasa a veces con las fundaciones. En alguna oportunidad, muchos años atrás, en otro congreso, había una persona que increpó a la sociedad civil, dijo, era un funcionario de gobierno, ustedes nos exigen a nosotros transparencia, pero cuando yo voy a mirar los portales web de las fundaciones, de las ONG, de la organización de la sociedad civil, rara vez encuentro información de transparencia. ¿Quién lo financia? ¿Cómo lo financia? Es decir, todos estamos en este andar de la transparencia, así que hay que predicar y practicar. Bueno, una segunda pregunta rápidamente, en realidad igual es una reflexión. ¿Queremos ir hacia unas buenas prácticas 2026, José Luis? Me gustaría saber de ustedes, que han sido entre autores y organizadores, ¿cómo ven, en cada una de las ediciones de las buenas prácticas hemos puesto como un tema central? ¿Qué tema central ustedes pensarían que podría ser en unas buenas prácticas 2026? No estaba preparada la pregunta, José Luis. Piense, le doy un minuto para pensar. ¿Qué tema central o temas centrales podrían ser para una convocatoria futura, ¿no es cierto? ¿Y cómo ven ustedes que este reconocimiento realmente motiva y va a seguir motivando, o si creen que realmente esto está motivando a presentar, ¿no es cierto?, sus propias experiencias? Vamos, José Luis. Yo creo que me voy a quedar para el final, porque tengo una idea, pero primero quiero escuchar a los autores.
yo voy a hacer lo mismo. Pues mira, yo estoy pensando para mí, ¿qué debería ser, digamos, el rol de Raga? Yo estoy apoyando a Esther Kaufman a consolidar un poco el funcionamiento de Raga Colombia, porque esto es como decía mi abuelita, luz en la calle, oscuridad en la casa. Yo estoy en el Congreso, montamos Congreso, pero Raga Colombia en realidad no funciona todavía como quisiéramos. Pero nos sentamos hace unos meses con una serie de universidades interesadas en estos temas y decíamos, Raga debería tener en Colombia 3 patas, como una mesa. Como cuando uno habla de gobierno abierto, que yo siempre digo, bueno, gobierno abierto tiene 4 pilares porque es una mesa que se sostiene y le digo a los municipios, su plan es de gobierno abierto solo si al menos tiene 3 de los 4 pilares. Si usted me va a hablar de acceso a la información solo, de rendición de cuentas, no es gobierno abierto, es acceso a la información, no es participación. Pero bueno, Raga en Colombia la estamos pensando en 3 dimensiones y yo pensaría que eso debería ser como un motivo hacia donde uno debería canalizar, porque estos ejercicios lo que hacen es materializar los ejercicios que hacen las universidades de la red y otras, pero las motivan a participar. Lo primero que decimos es, tenemos que hablar de la universidad como ejemplo de universidad abierta. Cómo trabajar en que las universidades cumplan con esos estándares al mismo nivel del gobierno, no solo las públicas, porque en Colombia las públicas pues ya tienen una serie de estándares que tienen que cumplir, pero cómo hacer porque al final que las universidades se democraticen. Yo, aunque me conté la historia de la Universidad de los Andes, no soy profesor de la Universidad de los Andes, soy profesor de la Universidad del Rosario. Mi universidad es la universidad más antigua de Colombia, una de las más antiguas, y así para contar la anécdota, en la guerra civil colombiana a principios del siglo XX, las universidades católicas las perseguían, entonces la universidad que era católica, se llama la Universidad del Rosario de Dominicos, decidió volverse laica para no cerrar las puertas. Y en ese proceso democratizó la elección de sus rectores a través de los estudiantes y unos conciliarios. Mi universidad se caracterizaba por ser una universidad democrática. La historia es porque hace un año tuvimos un escándalo de corrupción de los más altos niveles que terminó con la salida del rector. Y de nepotismo y una cantidad de cosas. Entonces yo como rosarista y profesor de gobierno abierto en la Universidad del Rosario, pues dije, deberíamos ser ejemplo de apertura, y la Universidad del Rosario, que se caracterizaba por ser una universidad democrática donde los estudiantes elegíamos a nuestros rectores, pues deberíamos dar ejemplo de eso. Entonces una línea es qué tan abiertas estamos siendo las universidades. Otra segunda línea que nos propusimos en las universidades en Raga Colombia es, somos universidades que tenemos que enseñar de gobierno abierto, porque nosotros estamos formando los servidores públicos y los ciudadanos. En derecho ven acceso a la información pública y ven la ley de participación, pero en ingenierías ven de estos temas, en economía ven de estos temas, en carreras como arquitectura o en sociología le enseñan de participación ciudadana, acceso a la información, gobierno abierto a los estudiantes. Y las universidades deberían apostar que estos temas son para construir país, democracia, y hay que enseñarlo en todas las facultades, o por lo menos enseñarlo, que la gente sepa cuáles son sus herramientas profesionales y como ciudadanos. Entonces yo pienso que una línea puede ser universidades que tienen programas que promueven los temas de gobierno abierto y que tanto se modernizan para. Y la tercera línea es muy cercano a lo que hicimos con Juntos por la Transparencia, cómo las universidades apoyan para que el gobierno abierto se materialice en lo público y hacen acompañamiento y realmente se convierten en aliados estratégicos y no solamente en investigadores que desde afuera miran, porque esa es la cuarta línea que tiene Raga Colombia, que es investigación en materia de gobierno abierto, pero de eso la universidad ya ha hecho mucho. Estos otros 3 temas podrían ser ideas para que pensemos en las publicaciones. Muchas gracias. Bueno, yo siempre manejo 4 Is, que son la inclusión, la innovación, el impacto y la información. Creo que son, mi cabeza generalmente funciona más como metodologías, entonces es ahí en cuando yo creo que más que líneas son aspectos o criterios claves que tienen que ser considerados dentro de una buena práctica para que sean una buena práctica.
Pero por otro lado creo que la academia genera todo el tiempo, está investigando, pero creo que le subiría un poquito más este estándar hacia una real evaluación y que la evaluación sea participativa. Estuve un año involucrada en procesos de evaluación y pues yo soy la loca del gobierno abierto a donde voy y les decía, ok, me piden que haga evaluación de políticas públicas o de servicios, pero hagámoslo participativo. Creo que es un campo para explotar. Creo que es un campo en el cual se puede trabajar muchísimo, sobre todo porque es una autocrítica a lo que estamos haciendo ya, porque casi digo en la clase anterior, pero en el panel que moderé en la mañana hablábamos mucho sobre la promesa del gobierno abierto o de la hipótesis de lo que esperamos del gobierno abierto y que tenemos un saldo gigante en cuanto al impacto del gobierno abierto. Y pues venimos haciendo muchísimas cosas sobre este tema. Antes, yo siempre cuando me preguntan sobre el gobierno abierto en Ecuador, les digo, nosotros hemos venido haciendo gobierno abierto hace 20.000 años sin saber qué es gobierno abierto, le hemos dado 20.000 nombres o inclusive venimos haciendo secciones del gobierno abierto todo el tiempo en práctica y ahora le hemos dado esta denominación. Pero yo soy de la idea de que siempre hay que ser autocríticos y buscar mejorar lo que hacíamos. Si tenemos una ley de transparencia, será necesario hacer una revisión de esta ley, actualizarla, modificarla, juntar esos nuevos retos, desafíos de la actualidad y tal vez pensar en los futuros y adelantarnos un poco a nivel normativo, políticas públicas, etcétera. Así que, ¿por qué no hacer esto de manera participativa, con una lógica de gobierno abierto? Como dice Fernando, no solamente hacerlo participativo, sino tomar la información de inicio a fin y hacerla transparente, también tomar procesos colaborativos en el marco de la evaluación que nos permitan mejorar de manera conjunta lo que estamos haciendo y hacer todo mucho más fuerte. Pues tomo la antorcha de Marcela, otro loco de la transparencia, o sea que tiene que estar esto muy repartido por todo el mundo, porque si no nos vamos a concentrar todos en un único país. Lo primero de todo, antes de que se me olvide, Javier Sierra, que ha participado en el panel anterior, ha sido miembro del grupo de trabajo que fue distinguido, y está también Patricia Rosado de la Diputación Provincial de Cádiz, que también forma parte del grupo, o sea que tenemos una representación estupenda aquí en el Congreso Raga. Bueno, yo creo que hay una cuestión que no sé si se la pisaré a mi jefe, a José Luis, en la que estuvimos hablando hace tiempo y no sé ahora mismo cuál es el nivel de desarrollo de la misma en el contexto Raga o a lo mejor en otro tipo de institución o ámbito institucional, que es la evaluación también de las universidades en esta materia. No solamente, como sugería Fernando, la investigación y el estudio del gobierno abierto en las universidades y la enseñanza también a los universitarios, cosa que en España, bueno, poco a poco va calando porque se van creando cátedras de transparencia y gobierno abierto. En la Universidad de Valladolid y Universidad de Murcia, que han sido también premiadas como buenas prácticas, ya existen estas cátedras. También en la Universidad Jaume I de Castellón, que es donde se ha celebrado hace 3 semanas el 10º Congreso Internacional de Transparencia, que de momento tiene su sede en España. A ver si tenemos la suerte también el próximo año de que viaje a Latinoamérica. Pero yo creo que la evaluación de las universidades, que es un proyecto que, hablando de universidades nacionales, universidades tanto públicas como privadas en España, ya es un proyecto real porque lo lleva a cabo una fundación que se llama la Fundación AZ en España, que cada, no sé si 2 años, hace una evaluación del nivel de transparencia a las universidades y las clasifica en transparentes, en translúcidas y en opacas directamente, ¿no? Ese proyecto es un proyecto bonito, científico, que tiene sus propios criterios que a lo mejor son exportables o no, pero que abre la posibilidad o nos da una pista de poder hacer un proyecto de evaluación de la transparencia de las universidades a nivel internacional, ¿no? Yo creo que, no sé si le habré pisado o no la idea a José Luis, me dice que no, así que yo respiro porque no me va a caer la bronca ahora cuando salga de aquí, pero yo creo que sería una buena idea, una buena historia para ver cuál es el nivel de compromiso de las universidades que tanto quieren hablar de transparencia, pero de puertas también adentro, que se autoexaminen y se autoconfiesen un poquito. Gracias.
Bueno, por mi parte, en Argentina tenemos una agencia creada por la ley, que es la Agencia de Acceso a la Información Pública, que durante el año pasado hizo un proceso participativo para adecuar el ranking que se emplea para medir a las universidades como sujetos obligados, y ese proceso participativo se hizo consultando en reuniones y en grupos focales con muchas universidades públicas y privadas de nuestro territorio, y ese nuevo índice que nos permite medirnos, cuando yo decía hace un rato que en Argentina la transparencia vino para responder, ¿no? Reaccionar ante el ataque de una determinada línea de gobierno, hizo que muchas universidades entonces comiencen a pensar en, bueno, hagamos nuestros portales, que nos mida la agencia y a ver cómo quedamos en el ranking, ¿no? Pero lo bueno de eso es que hoy buena parte de nuestras universidades están rankeadas y ese índice tiene un componente diferente al resto de los organismos porque las universidades somos muy diferentes, ¿no?, a los organismos que prestan servicios directos a la ciudadanía. Entonces creo que en ese sentido, quizás en Argentina, medir en esta línea que se venía diciendo, implicaría por ahí otro ejercicio de reflexión, ¿no? Pero lo decía hoy también, para mí un valor enorme de producir un artículo para esta publicación tiene que ver justamente con que quienes estamos haciendo muchas veces no nos sentamos a reflexionar desde la lógica en la que reflexiona la academia de la producción más tradicional de conocimiento, ¿no?, que es la escritura académica, la revisión bibliográfica, la reflexión sistemática, metodológica, rigurosa. Entonces creo que hay un valor en la producción de esos artículos más allá de los ejes que abordan, ¿no? En particular, creo que este congreso, la agenda de este congreso, toca un tema que para mí es muy significativo y que particularmente creo que en Latinoamérica, pero en el mundo entero, nos atraviesa, que tiene que ver con la discusión del gobierno, del modelo de gobierno, ¿no? ¿Qué pasa con la democracia? ¿Qué pasa con la representación? ¿Qué pasa con los poderes tradicionales en los que pensamos la organización del Estado y cómo cada institución relacionada con el Estado atiende eso, ¿no? Y lo traigo a colación porque justamente creo que en las universidades, por lo menos en las argentinas y latinoamericanas, las universidades somos escuela de democracia, o debiéramos serlo. Entonces creo que es interesante hacernos pensar cómo desde todas las aristas de la academia tenemos que pensar en el fortalecimiento de la democracia, pero no un fortalecimiento por un seguir como venimos, ¿no?, sino un fortalecimiento crítico. ¿Qué necesitamos? Cómo queremos organizarnos y qué gobierno queremos darnos como sociedad, porque creo que eso cada vez está más en crisis conforme va pasando el tiempo, conforme los medios ocupan un lugar cada vez más relevante en la construcción de las agendas públicas, y entonces creo que ahí hay como algo interesante que excede la experiencia, ¿no?, que excede, nosotras hoy contábamos hace un rato el presupuesto participativo. Digo, es una iniciativa que tiene que ver con la democracia, sí, seguro, se debe quedar súper corta, pero en definitiva nos obliga a pensar otras maneras de participación distintas de las que tenemos, otros desafíos, otros problemas. Creo que algo ahí, ¿no?, de ponernos a pensar cómo la ciudadanía en cada nivel participa, de qué manera se compromete, cómo se vincula con las problemáticas de su entorno más próximo y qué deber tenemos las instituciones académicas, no solo de producir más y mejor democracia o de pensar la democracia, sino también de reflexionar. En esto que hoy conversábamos en la mesa antes entre la representatividad y los grupos de interés, ¿no? Creo que ahí también hay algo interesante para obligarnos a pensar. Creo que las convocatorias de buenas prácticas muchas veces sirven para tener un reconocimiento sobre algo que uno hace y hay como un deseo de contar, ¿no? Bueno, estoy haciendo esto, lo pensé así, quiero compartirlo de una manera más extendida, pero también creo que es un llamado a reflexionar sobre aspectos que salen de esa inercia de contar lo que hago y nos ponen a pensar en algo diferente. Intento, ahora sí, ahora que ya vengo a mesa puesta, ya se han lanzado las ideas. La primera convocatoria que hicimos tenía dos dimensiones. Una era a lo interno de las universidades y otra en colaboración. La segunda convocatoria la ampliamos y pusimos el foco en con quién actuaba la academia. Si era con sector privado, si era con instituciones públicas, si era con organismos multilaterales, porque creíamos que también teníamos que apoyar que hubiese distintas formas de colaboración con distintos sectores y que se incluyese a todos los actores. Yo creo que en esta tercera, que se han apuntado muchas reflexiones, me parece que la próxima tiene que ser una convocatoria más madura, tiene que apostar por proyectos igual algunos regionales de academia abierta, iniciativas que a lo mejor si vamos a premiar
iniciativas de transparencia en una universidad ya tienen que ser más maduras de lo que en las primeras ediciones fueron. Y me parece que deberíamos añadir un tercer aspecto en el plano temático, porque estos años venimos evolucionando y desde luego llevamos años trabajando en transparencia, en estado abierto, pero tenemos un elefante en la habitación que es la revolución tecnológica de la inteligencia artificial, lo que nos está pasando estos últimos 2 años. Y creo que las universidades también tienen que ser protagonistas, ojalá las universidades públicas sean protagonistas de estos cambios, y cómo se implementan dentro de las universidades estos algoritmos de forma ética y responsable, porque tendríamos que premiar la aplicación, no solo la aplicación de inteligencia artificial, sino la gobernanza ética y responsable de la inteligencia artificial, y cómo las universidades pueden apoyar a que la regulación de un país, a que la acción de la empresa privada, a que otros organismos públicos o semipúblicos desarrollen ética, desarrollen IA con ética. Me parece que sería un tercer punto temático que esta tercera convocatoria podría y debería incluir. Yo me quedaría con eso. Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, aquí ya salieron varias ideas, ¿no es cierto?, desde la evaluación o tener índices, ¿no es cierto?, que permitan un poquito cómo están avanzando las universidades en términos de transparencia, participación, gobierno abierto y desafíos, ¿no es cierto?, hacia el futuro, que las universidades ya más allá del ámbito de confort, de llegar y levantar una plataforma de transparencia o algo similar, algunos temas más desafiantes hacia el futuro y áreas temáticas, ¿no es cierto?, que de alguna manera nos permita estar con lo que hoy se está haciendo, las tendencias, como la inteligencia artificial, y quizás también áreas temáticas, como cómo está apoyando la academia en temas de salud, vivienda, necesidades que finalmente son las que queremos catalizar en una sociedad que tiene hoy tantas complejidades. En estos 2 días ya han ido pasando cosas a nivel internacional, entre el semiacuerdo, ¿no es cierto?, que hubo en este conflicto de Gaza, hoy con Perú vimos otra situación. Es decir, el mundo está cambiante, el mundo está complejo y por lo tanto el rol de las universidades cada vez va a ser más importante e incidente. Así que vamos por una tercera edición de Buenas Prácticas 2026, ¿será? Y bueno, ahí tendremos que reflexionar respecto a qué foco le vamos a dar, pero las ideas que salieron acá me parecen maravillosas. Yo tengo acá un pequeño regalo desde la CEPAL para cada uno de mis panelistas. Quisiera aprovechar de agradecerle. Bueno, va el documento Buenas Prácticas 2024. A ver si José Luis me ayudas por allá. Con mucho cariño desde la CEPAL estamos muy comprometidos con seguir apoyando esta iniciativa de reconocer buenas prácticas a nivel de Iberoamérica. Así que los invitamos y las invitamos a que se apunten para cuando saquemos el próximo llamado y convocatoria. Muchas gracias a todos los que participaron en este panel y lo damos por concluido. Un pequeño apunte antes de terminar. El QR de las 2 ediciones va a estar disponible en las pantallas, que no lo hemos podido colgar, y además lo vamos a mandar a todos los correos, como decía, con el resto de documentos. Y quiero decir una cosa para terminar, y es que lo mejor que me ha podido pasar en esta selección de buenas prácticas es coordinar un libro con un mito del gobierno abierto, que es Alejandra Nasser. Ha sido un sueño personal cumplido, así que me voy con eso. Ay, José Luis. Fue un gusto estar ahí coordinando este documento con José Luis. La verdad es que muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos.